Bien. El miércoles, ¿no? Comenzamos con la explicación del tema 5 sobre el comportamiento de los sistemas de control realimentados, ¿no? Entonces, vimos que el comportamiento de un sistema de control tiene dos partes, una parte transitoria, lo que ocurre justo cuando encendemos el sistema o cuando cambiamos las condiciones de la entrada, y otra parte que llamamos el régimen permanente, que es lo que hay más allá de este transitorio. Hablamos luego de los tipos de señales de prueba. El impulso unitario, que es simplemente dar un pequeño golpecito al sistema y ver cómo evoluciona. Y nos permite conocer si el sistema es estable o es inestable. El escalón unitario, que será la señal más común para estudiar el comportamiento temporal del sistema, cómo evoluciona tanto la parte transitoria como la parte de régimen permanente. Y luego había dos señales adicionales, la rampa unitaria y la parábola unitaria. La rampa unitaria nos permitiría en controles de velocidad saber cómo cambia la aceleración del sistema, o en controles de posición cómo cambia la velocidad del sistema. Y en una parábola unitaria nos serviría en controles de posición para saber cómo cambia la aceleración del sistema. Entonces hablamos del comportamiento de los sistemas y dijimos, de estos sistemas realimentados, y dijimos que ese comportamiento dependía en gran manera del grado de la ecuación a la que correspondiera la función de transferencia del sistema realimentado, cuando aplicábamos la regla de realimentación al sistema y nos daba una función de transferencia del tipo MDS. Bueno, si el sistema es de primer orden, pues entonces teníamos aquí dos ecuaciones fundamentales. La primera sería para obtener cuál es, bueno, una ecuación fundamental, que sería conocer cuál es el valor del tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento lo definimos como el tiempo que transcurre desde que modificamos las condiciones de entrada del sistema hasta que la salida llega al 2% de su valor final. Y esto vimos que era 4 partido por A, siendo A el valor del polo del sistema. Si K partido por S más A, su polo sería menos A, la raíz que anula el denominador. En un sistema de segundo orden, la ecuación normalizada pues tenía un aspecto un poquito más feo, ¿no? Era esta, omega n cuadrado partido s cuadrado más 2g omega n por s más omega n cuadrado. A omega n la llamamos la frecuencia natural y g sería el factor de amortiguamiento. Cuando el valor de g está entre 0 y 1, las raíces que nos da esta ecuación son complejas conjugadas. Cuando g es mayor que 1, las raíces que tenemos son reales. En el caso de raíces complejas conjugadas, la respuesta temporal sería esta ecuación de I de t. Y lo que más nos interesa para conocer el comportamiento del sistema es cuáles serían los polos de esta ecuación, de este denominador al que denominamos ecuación característica del sistema. ¿Vale? Entonces serían estos, S sub I menos G más menos J omega D, o menos G más menos omega D cuando son raíces reales. Y esta es la forma de calcular G y esta es la forma de calcular omega D. El tiempo de asentamiento en esta vez es 4 partido por sigma, en la parte real del polo, o 4 partido por G omega n, es la parte real del polo. Y la sobreoscilación sería expresada en tanto por ciento cómo sería la señal con respecto al valor final. Si el valor final es 1, pues entonces sería cuanto más por encima del 1 esa señal me sobrepasa, y tendría esta expresión, la sobreoscilación. Como esta expresión es una expresión complicada, pues a veces manejamos una tabla que nos da el valor de la sobreoscilación en función de G. Y luego vimos algunos ejemplos de cómo se comportarían los sistemas.
Contra el sistema más tiene un valor de G más pequeño, más cerca de 0, mayor cantidad de sobreoscilación hay y más veces más le cuesta al sistema estabilizarse. Contra más cercano a 1 es el valor de G, menor sobreoscilación hay, más pequeña es esta. ¿Cuál sería el efecto de un tercer polo? Bueno, pues introducimos el concepto de los polos dominados y los polos dominantes. Un polo dominante sería el que tuviese una frecuencia 10 veces inferior al resto de los polos. O sea, cuando la frecuencia de un polo es 10 veces superior a la frecuencia de otro, no va a tener efecto en el régimen transitorio del sistema. Puede tener efecto como en el régimen permanente en forma de una constante que aparezca en el sistema, que modifique el valor de la salida. Y los efectos de los ceros en el numerador, pues lo mismo. Si la frecuencia del cero es 10 veces superior a la frecuencia del polo principal, no hay un efecto medible, no hay un efecto que modifique su comportamiento. Si la frecuencia es similar o inferior a la del polo, van a aparecer no efectos sobre el tiempo de respuesta del tiempo de asentamiento. A veces yo el tiempo de asentamiento le llamo tiempo de respuesta, pero bueno, el tiempo de asentamiento suele ser el mejor nombre. Lo que sí que tiene es un efecto nocivo sobre la sobreoscilación. La sobreoscilación es superior a la que debería de ser. Pero no hay una ecuación que nos permita determinar el valor de esa sobreoscilación de forma aproximada. Tendríamos que calcular la respuesta del sistema para saber. Bien, y ya estamos en el punto en el que nos quedamos de selección de parámetros, ¿vale? ¿Qué consistiría esto? A veces tengo la posibilidad de poder escoger algunos parámetros del sistema. Pues si K es la ganancia de un amplificador, pues podría escoger esta ganancia de ese amplificador. P, el valor de un polo, esto es más complicado, pero bueno, vamos a suponer que fuésemos capaces, ¿vale? Entonces queremos ajustar los valores de K y P para conseguir estas dos características, para conseguir que el sistema tenga un tiempo de respuesta de 5 segundos y una sobreoscilación inferior al 15%. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular cuánto vale la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, o sea, IDS partido por RDS. Bueno, pues ya dijimos que en el caso de realimentación unitaria era muy sencillo. La fórmula genérica ya sabéis que es GDS, siendo GDS la parte que afecta al numerador, más 1 GDS por HDS, siendo HDS la parte que afecta a la realimentación. En el caso de realimentación unitaria, y esto es lo que llamaríamos GDS, ¿vale? Y HDS es 1 en este caso. En el caso de realimentación unitaria, ¿cómo se aplica esta fórmula? Bueno, pues el numerador de GDS se queda igual y el denominador es el denominador más el numerador. ¿Vale? Tan sencillo como esto, aplicar esta fórmula. ¿Vale? Pues entonces esto es K partido por S cuadrado más SP más K. ¿Vale? Bien. Y esta es la ecuación característica del sistema. Bueno, esta ecuación tiene que tener esta forma. Bueno, pues si esta ecuación tiene que ser igual a esta,
Esto solo puede ser porque estos términos sean iguales. O sea, k sea igual a omega n cuadrado, por lo tanto, omega n sea igual a la raíz de k, y que p sea igual a 2g omega n. Por lo tanto, que g sea igual a p partido por 2 raíz de k, ¿vale? Esa tiene que ser la expresión. Vale. Y ahora, queremos hacer coincidir estos valores. Bueno, pues ahora vemos que en un sistema de segundo orden, en un sistema con una ecuación, sí, segundo orden, el tiempo de respuesta es 4 partido por g omega n y la sobreoscilación es una función de g. Vale. Bueno, pues en este caso, nuestro sobreoscilación del 15%, si vamos a la tabla que pusimos el otro día, la sobreoscilación del 15% no está. Bueno, pues podríamos aprovechar para resolver la fórmula esta. La sobreoscilación 100, a ver si la copio bien, que nunca me la he sabido de memoria. La sobreoscilación es 100 por e elevado a menos g por pi partido raíz de 1 menos g cuadrado. ¿Vale? Bueno, entonces, si la sobreoscilación es del 15%, pues entonces ponemos esto en tanto por 1, 0,15, tiene que ser igual a e elevado a menos pi g partido raíz de 1 menos g cuadrado. O sea, el logaritmo neperiano de 0,15 tiene que ser igual a menos pi por g partido por raíz de 1 menos g cuadrado. Sí, bueno, pues ahora tenemos que elevar esto al cuadrado. El logaritmo neperiano de 0,15 al cuadrado todo tiene que ser igual a pi cuadrado por g cuadrado partido por 1 menos g cuadrado. O lo que es lo mismo, vamos a llamarle a esto, a por 1 menos g cuadrado tiene que ser igual a pi cuadrado por g cuadrado. Y a tiene que ser igual a pi cuadrado más a por g cuadrado, ¿no? A por 1 menos a g cuadrado pasa al otro lado como más, o sea que g tiene que ser igual a la raíz cuadrada de a partido por pi cuadrado más a. Vale. Vale, pues en nuestro caso, calculadora, 0,15, el logaritmo neperiano
es menos 1,89 al cuadrado, 3,59, ¿vale? Y esto partido por pi cuadrado, pi al cuadrado, más 3,59, y esto la raíz cuadrada. Esto. Aquí está la raíz cuadrada. Vale, 0,517. A ver si he hecho algo mal o puede tener sentido que sea ese valor. Sí, puede tener sentido, ¿no? Entre 10 y 20, 0,6, 0,45, 0,517, por lo menos está en medio. ¿Vale? Otra forma de hacerlo sería hacer una aproximación lineal. ¿Vale? Bien. Ya tenemos el valor de G, por lo tanto podemos calcular el valor de omega n. Entonces, omega n, la omega n que yo necesito será 4 partido por el tiempo de respuesta y por G. Y el tiempo de respuesta, 5 segundos, 4 partido por 5 por 0,517. Por tanto, omega n será 4 partido por 5 partido por 0,517, 1,547, 1.547 radianes por segundo, ¿vale? La frecuencia la expresaremos siempre en la unidad natural, en radianes por segundo. G es un parámetro adimensional, no tiene dimensiones. Vale, bueno, pues ahora, ¿qué sabemos? Como omega n es raíz de k, pues k será omega n al cuadrado, o sea, será esto al cuadrado 2,394. Y P será 2G omega n, pues será será 2 por 0,517 por 2,394. 2,475. 2.475. ¿Vale? De tal forma que si nuestro sistema realimentado le aplicamos este valor de K y este valor de P, pues entonces tendremos ese comportamiento que buscábamos, ¿vale? Bien, vamos a ver si esto se cumple, si no se cumple, si he vuelto a meter la pata, como es mi costumbre. Entonces tenemos un sistema que el numerador de este sistema, vamos a introducir ya la función de transferencia realimentada. Vamos a introducir ya esta función, ¿vale?
porque es lo que necesita Octave para calcular la respuesta del sistema. Pues a ver si organiza un poco las ventanas para que lo veamos todo. Entonces, el numerador de la función de transferencia será el 2,394 sin término que multiplique a la s. El denominador será s cuadrado 1 S por P 2.475 y omega n cuadrado. No, K, eso es. Omega n cuadrado es K, 2.394. El sistema será la función de transferencia del numerador partido por el denominador. Será esa nuestra función de transferencia. Y si calculamos la función step de este sistema, podremos ver el comportamiento del sistema. Vale. Bueno, pues esta es nuestra función de transferencia. Bien. Tiempo de respuesta. 5 segundos. Vale, 5 segundos. No, yo diría que incluso menos. Yo diría, vamos a ver por aquí, por esta zona, el 1.02, fijaros, no se llega a sobrepasar por aquí. Entonces, no hay ¿vale? El tiempo de respuesta del sistema real que nos ha dado es 2,42 o 2,43. Aquí estaría el 2,45, 2,42 segundos. Sería el tiempo de respuesta real. Y la sobreoscilación no ha llegado al 2%, ha sido inferior al 2%. ¿Vale? Venga. Estas fórmulas de cálculo son aproximadas, pero suelen ser una buena aproximación para el problema de la regulación y el control. Lo que yo quiero es que el sistema sea siempre más rápido que unos determinados límites. Bueno, pues mientras el tiempo de respuesta sea inferior a 5 segundos y la sobreoscilación sea inferior al 15%, pues podemos considerar que no hay no necesitamos reasumir otra hipótesis de cálculo, ¿vale? Pero nunca nos va a dar exactamente igual. Siempre vamos a tener una solución aproximada. Y hemos conseguido también que al final el sistema con una entrada 1 pues llega a tener una salida que si estuviésemos viendo más tiempo pues veríamos que va hasta el 1. No me acuerdo muy bien, pero yo creo que es si a la hora de calcular el step yo le digo más tiempo, yo le digo 6 o 7. ¿Veis? Me calcula en vez de, eso es, me calcula en vez de 5 segundos, me calcula 7. Si yo no le digo nada, lo que hace Octave o MATLAB es hacer una asunción de decir, pues con llegar a 5 segundos el usuario va a tener suficiente información. Pero si yo quiero más, le puedo poner aquí en step más tiempo o menos tiempo. Porque a veces no llega a dar lo que a mí me gustaría ver. Vale. Vamos. Espera, a ver quién llama. Sí.
Sí. The, the, the microwave magazine. Okay. Ah, yes, 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 yes. Yes. Yes, okay. Microphone. And then preheat, then five, 175, four. Yes. So, yes. Now, can you repeat the last thing? A vez. No, Javier, Javier. My name is Javier. Yes, I'm an engineer. That's in this company. Um, my position is teaching. Teaching in, yes, in electronics, control, and this kind of the design of electronic systems. It's in the University of Raven. That's a field. It's the same for me. I do receive the magazine in print or by email. It's the same for me. Sorry? Yes, I'm engineer. Yes, yes. It's the not commercial, not military. It's develop of new devices for working in, yes, working with high frequency devices like Wi-Fi antennas or so to
Sorry. Ay. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos, eso, aquí. Bien. Sin embargo, no sabemos todavía cómo establecer la parte, digamos que con esta selección de parámetros hemos establecido cómo sería el comportamiento desde el temporal, pero nos falta establecer cómo sería el comportamiento del régimen permanente. Eso que ocurre después de que la señal se estabilice, ¿vale? Entonces, a esta otra parte, a este otro conocimiento, se le denomina error en estado estacionario. Error en estado ¿vale? Bien, entonces, si tenemos un sistema realimentado que tiene una señal de entrada, que tiene una función de transferencia en la parte directa del lazo, que tiene una realimentación, ¿vale? A la diferencia entre la señal realimentada y la señal de referencia, RDS, le llamamos señal de error. Vamos a decir E sub A de S, que sea esta señal de error. Entonces, ¿a partir de qué señal actúa el sistema? El sistema actúa a partir de esta señal E sub A de S, de la diferencia entre el, vamos a llamarle PDS, ¿no? La diferencia entre la señal de referencia menos la señal debida a la realimentación. Es el error del sistema.
El error real del sistema, ¿cuál sería? Sería la diferencia entre la salida, bueno, la diferencia al revés, la diferencia entre la entrada y la salida, ¿no? Esto sería este error, ¿eh? Y considerando la ecuación que hemos visto antes, esto sería RDS menos por RDS, o dicho de alguna manera, 1 más G por HDS menos GDS partido 1 más G por HDS por RDS. ¿Vale? Bien. Entonces, este error del sistema es igual a E sub A, E sub ADS es igual a EDS cuando tenemos realimentación unitaria. Entonces, este EDS será igual a 1 partido por 1 más GDS por RDS. ¿Vale? ¿Qué será este error estacionario cuando tal? De tal manera que el límite cuando t tiende a infinito de dt, que será igual a este error en estado estacionario, será igual al límite por el teorema del valor final cuando s tiende a 0 de s por 1 partido 1 más GDS por RDS. ¿Vale? Y esta es la ecuación que vamos a considerar como valor del error estacionario del sistema. Entonces, claro, este error depende de la entrada con la que testeemos el sistema. Depende del valor de RDS. Entonces, vamos a calcular cuál será el error del sistema ante distintas entradas. ¿Y cuál es la entrada más común? El escalón unitario, ¿no? Entonces, error estacionario ante una entrada escalón unitario. O sea, RDS igual a 1 partido por S. Vale. En estas condiciones, el SUSS será igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 1 partido 1 más GDS por 1 partido por S. ¿Vale? O sea, el límite cuando S tiende a 0 de 1 partido 1 más GDS. Si llamamos G de 0 al valor de la función GDS cuando S tiende a 0, pues sería 1 más tal. ¿Vale? Bien. Llamaremos K sub P al límite cuando S tiende a 0 de GDS. Entonces, E sub P vamos a llamarle error de posición a 1 partido 1 más K sub P. ¿Vale? Y este será el error en estado estacionario
cuando la entrada es de tipo escalón unitario, ¿vale? O sea, llamamos error de posición al error en estado estacionario cuando error RDS es 1 partido por S, ¿vale? Ese será la denominación que vamos a utilizar. El error de posición será el error más importante de todos, porque cuando tenemos una entrada de escalón unitario es que hemos puesto una consigna al sistema. Un control de posición, le hemos dicho, ponte con un ángulo de 20 grados. Un control de velocidad, le hemos dicho, gira a 300 revoluciones por minuto. Un control de temperatura, hemos dicho, mantén la temperatura a 25 grados. Bueno, pues el sistema, si el error de posición es nulo, hará al menos lo que se espera de él. Y es que al cabo de un tiempo, el valor de salida del sistema coincida con el valor de la referencia que estoy aplicando, ¿vale? Que el error de posición sea nulo. Entonces será, por lo tanto, el más importante de todos ellos. El siguiente sería el error en estado estacionario con una entrada de tipo rampa unitaria. O sea, RDS igual a 1 partido por S al cuadrado. Entonces, el error en estado estacionario será el límite cuando S tiende a 0 de S por 1 partido 1 más G de S por 1 partido por S cuadrado. Esto será el límite cuando S tiende a 0 de 1 partido S más S por G de S. Y cuando S tiende a 0, pues claro, será el límite cuando S tiende a 0 de 1 partido S por G de S. ¿Vale? Entonces, llamamos E sub P, no, E sub P no, sub V, A sub V al límite cuando S tiende a 0 de S por G de S. Y el error de velocidad será igual a 1 partido por K sub V. ¿Vale? Entonces, en sistemas en los que el control de velocidad, o sea, el control de cómo cambia la entrada con el tiempo, sea importante, sea nulo, nos interesará que este error de velocidad sea nulo, ¿vale? Y en otro tipo de sistemas, pues bueno, pues ya no tendrá tanta importancia. ¿Vale? Pues ya sería, por ejemplo, decir, no, mira, pues claro, es un control de posición. Estamos controlando la posición de un eje, pero es el control de posición del brazo de un robot. Entonces, claro, me importa tanto llegar al final de la posición como cómo llego hasta esa posición. Entonces, me interesará que los cambios de posición, la velocidad que lleva el sistema cuando se está moviendo de un punto a otro, no tenga error. Si yo le digo, ves de esta posición a esta posición, pero a una velocidad de 5 radianes por segundo, que la velocidad sea de 5 radianes por segundo. Porque en el robot importa, además de
cuál es la posición inicial y cuál es la posición final del eje, por dónde pasa el robot. Y si no tengo control de la velocidad, no sé por dónde va a pasar exactamente el brazo del robot. Y el último tipo, y mucho más raro, sería el error en estado estacionario con una entrada parábola unitaria. En un control de velocidad, ¿qué significaría este error de velocidad? ¿Cómo cambia la aceleración? Entonces me interesaría controlar cómo cambia la aceleración. Claro, la aceleración, si estamos hablando de motores, ¿qué es lo que implica el par en un motor? Entonces, si yo quiero controlar ese par, limitar ese par, saber cuál va a ser la corriente máxima que va a circular por las bobinas del motor, pues entonces en un control de velocidad me interesaría analizar también el error de velocidad para saber qué va a pasar con la aceleración de ese sistema. RDS será 1 partido por S al cubo. Vale. Bueno, pues ya lo pongo directamente el resultado. Será el límite, porque el desarrollo es muy parecido al que... Y el error de aceleración será 1 partido por K sub A. Vale. Bueno. Entonces, cuál sea el comportamiento del sistema va a depender de GDS, que es la parte del lazo no realimentado del sistema. ¿Vale? Entonces definimos el tipo de un sistema como el número de polos en S igual a 0 de GDS. GDS lo podemos llamar también función de transferencia en lazo abierto. ¿Vale? O sea, es la función de transferencia que tiene el sistema antes de realimentarlo, es GDS. ¿Vale? O, pues eso, llamarle función de transferencia en lazo abierto. Vale. Bueno, entonces, dependiendo del tipo del sistema, el número de polos que tiene en S igual a 0, vamos a poder clasificar el sistema. Si el sistema es un tipo 0, no tiene ningún polo en S igual a 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que K sub P, el límite cuando S tiende a 0 de GDS, va a ser una constante, va a ser un número. O sea, con 0 polos en S igual a 0, GDS va a tener la forma, por ejemplo, de S más A partido S cuadrado más B por S más C. Por lo tanto, esto va a dar como resultado al final el límite cuando S tiende a 0, una constante, A partido por C. Entonces, el error de posición va a ser un número, va a ser 1 partido por 1 más esa constante. ¿Vale? Entonces, el error de posición
va a ser 1 partido por 1 más K sub P. ¿Qué pasa con el error de velocidad? El error de velocidad, la constante K sub V es S por G de S. Claro, si la función G de S no tiene ningún polo en S igual a 0, este límite va a ser 0, porque 0 por esa constante, 0 por A partido por C, va a ser 0. Por lo tanto, el error de velocidad, 1 partido por 0, va a ser infinito. El error de velocidad va a ser infinito. Y con el error de aceleración va a ocurrir lo mismo. Es S cuadrado por G de S, pues el error de aceleración va a ser infinito. ¿Qué pasa si el sistema es de tipo 1? Si el sistema es de tipo 1, entonces la función de transferencia que yo voy a tener va a ser un polinomio de S partido por S por otro polinomio Q de S. Vale. ¿Qué pasará entonces con el límite cuando S tiende a 0 de G de S? Este límite va a ser infinito, porque S es 0, lo que sea partido por 0 es infinito. Y el error de posición, 1 partido por 1 más infinito, 1 partido por infinito es 0. El error de posición será nulo. ¿Qué ocurre con el error de velocidad? Pues si el error de velocidad K sub V es el límite de S por G de S, pues claro, cuando multipliquemos esto por S, esta S se va a ir con esta, y entonces lo que nos va a quedar es el mismo caso que el anterior. El error de velocidad va a ser una constante que dependerá del valor de los polinomios Q de S y P de S, ¿vale? Entonces el error de velocidad es 1 partido por K sub V. ¿Y qué pasa con el error de aceleración? Pues claro, si lo que tenemos aquí es un S cuadrado, pues entonces ahora se va el S cuadrado, pero se queda un S. Entonces es 0 por lo que sea, 0. ¿Vale? Y 1 partido por 0 es infinito. La constante K sub A será 0, pues es infinito. ¿Qué pasa si el sistema es de tipo 2? ¿Tipo 2 qué quiere decir? Tipo 2 quiere decir que G de S es de la forma P de S partido por S cuadrado por Q de S. Por lo tanto, ¿cuánto vale la constante de posición? Infinito. Lo que sea partido por 0 al cuadrado, infinito. Por lo tanto, 1 partido por infinito, 0. ¿Cuánto vale el error de velocidad? Pues S partido por S cuadrado es 1 partido por S. Por lo tanto, la constante K sub V es infinita, el error de velocidad será 0. ¿Y qué ocurre con el error de aceleración? Pues claro, si ahora multiplicamos esto por S cuadrado, esto se va con esto, y G de S, el límite cuando S tiende a 0 será una constante. Por lo tanto, el error de aceleración será 1 partido por A, 1 partido por K sub A. ¿Vale? Entonces, fijaros, dependiendo del tipo del sistema, el número de polos en S igual a 0 que tiene el sistema, sabremos si el sistema se va a comportar como que tiene error de posición constante, error de posición nulo, error de velocidad constante, error de velocidad nulo o infinito, error de aceleración infinito, constante o nulo, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de polos, ¿sí? Mirando cómo es la forma de la función de transferencia enlace abierto del sistema, vamos a saber cuál es el error de posición que va a tener este sistema. Por eso, en el ejercicio anterior, en este ejercicio que teníamos aquí, fijaros que nos salía que el error de posición era nulo. ¿Por qué el error de posición era nulo? Porque tenemos un polo en S igual a 0. Tenemos una raíz que cuando S es 0 anula el denominador.
Y por lo tanto el sistema es de tipo 1 y por lo tanto este sistema no va a tener error de posición. Así que vuelvo a la idea. Truco matemático. Si yo soy capaz de darle la forma que yo quiera a la función de transferencia del sistema, la parte de lazo abierto y la parte de lazo cerrado, voy a poder controlar cuál va a ser el comportamiento del sistema en el transitorio y en el régimen permanente, ¿vale? Entonces, de esa forma, ver o averiguar cómo, pues eso, poder establecer que el sistema tenga un determinado comportamiento o no. Bien. En control, uno de los tipos de control más comunes es el tipo de control PID. Y el control PID es un control que es suma de 3 controles. Por aquí me vendría la entrada del sistema y esto iría a un sumador que representaría la salida del PID. ¿Vale? Esto es la entrada del PID y esto es la salida. Joder. La salida del PID. ¿Vale? Sería esto. El PID tiene 3 partes. Una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. O sea, la ecuación del PID será K más K sub I partido por S más K sub D por S más A. La parte proporcional, ¿para qué sirve? Para ajustar la ganancia del sistema. Si yo necesito que el sistema tenga más ganancia o menos ganancia, pues con esa constante voy a poder ajustar esa ganancia. La parte integral, ¿para qué sirve? Me está añadiendo un polo en S igual a 0. Y aquí está la magia del PID. O sea, la magia del PID es, yo no tengo ni puta idea de control. Yo no sé matemáticas, yo no sé calcular integrales, no sé Laplace, no sé nada, pero necesito controlar un horno. Yo le conecto un PID y al menos el horno va a llegar a la temperatura final. O sea, voy a poder ajustar cuál es la temperatura final del sistema. El error de posición va a ser nulo, porque en el PID he añadido una parte integral. Si tengo mala suerte y escojo mal las constantes, lo que voy a conseguir es que el horno se ponga a oscilar. Pero si no tengo mala suerte y no escojo muy mal las constantes, poniéndolas al tuntún, voy a conseguir regular la temperatura del horno de forma precisa. Pues no está mal. Para no tener ni idea, no está mal. Y en la última parte es la parte derivativa. La parte derivativa lo que hace es actuar ante los cambios bruscos de la entrada. Un cambio brusco de la entrada, pues entonces esta parte es la que reacciona. Y la parte integral
lo que hace es corregir el error a largo plazo. O sea, a largo plazo. Es decir, pues lo que quiero es que al final el error sea nulo en la salida del sistema, en la salida del horno, en la salida de la velocidad del motor, en la salida de la posición del eje del motor, lo que sea, ¿vale? Por eso el tipo de control PID es el más utilizado en la mayor parte de los controles. Aunque el PID como tal es un circuito analógico con amplificadores operacionales, bla, 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 que ya no existe. Ya no se puede fabricar un PID porque todos los controladores son digitales. Entonces, dentro no llevan amplificadores analógicos. Llevan un algoritmo que simula el comportamiento de un PID, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el esquema de control de un PID? Pues bueno, pues nosotros el esquema de control básicamente es muy parecido. Tenemos la referencia, tenemos aquí el PID y aquí tenemos el sistema que queremos controlar, la planta que nosotros queremos controlar, y aquí tenemos el sensor que nos da la realimentación, ¿vale? Entonces, esto sería la planta, aquello que queremos controlar, esto sería el sensor, lo que nos devuelve la información de la posición, y esto sería el controlador, ¿vale? Bueno, igual el controlador necesita un amplificador de potencia o algo para poder introducir la señal a la planta, pues dependerá un poco de cómo sea esta planta. ¿Vale? ¿Y este controlador que tiene dentro? Pues responde a esta ecuación. Si sumamos estos tres términos, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría aquí K por S más K por I más K por D por S más A. ¿Vale? Esta sería la forma. Esto va a tener una forma de una ecuación de segundo grado, S cuadrado por K sub D más K sub D por A por S más K sub I partido por S, ¿vale? Y entonces, en muchos casos, pues bueno, esta ecuación de segundo grado, pues puede que tenga dos raíces. Bueno, y esto si lo normalizamos, eso es, vamos a normalizarlo. Esto sería 1 partido por K sub D, que multiplica a S cuadrado más K partido por K sub D más A más A por S más K sub I partido por K sub D partido por S, ¿vale? Y este numerador puede tener la forma de una ecuación con raíces complejas conjugadas, sería lo posible, o puede tener raíces reales, ¿no? Si yo escogiese que esto tuviese raíces reales, pues al final podría escribir esto como 1 partido por K sub D y, por ejemplo, S más K sub 1, S más K sub 2 partido por S, ¿vale? Este sería el caso genérico de esta ecuación con raíces reales y, si no, pues el verde, pues todavía más genérico, raíces reales o raíces complejas conjugadas, ¿vale? Y entonces, eso, este tipo de control al menos me garantiza que tal.
En vez de un PID completo, ¿puedo poner una parte del PID? Pues sí, otros tipos de controles basados en PID serían el control proporcional, solo pongo una constante, o el control proporcional integral. O PI. Yo pongo la parte proporcional y la parte integral. O control proporcional derivativo. PD. Este es más raro. A más K sub D por S más A. ¿Vale? Este se llama raro. Vale. Y esto pues es lo que me llevaría a un tipo de control u otro. O el PID, que lleva las tres partes. ¿Qué control utilizar? Pues claro, depende de la planta, depende de lo que nos pidan. Si, por ejemplo, una planta ya tiene un polo en S igual a 0, por ejemplo, el control de posición de un motor ya tiene un polo en S igual a 0. O sea, para controlar la posición de un motor no necesito un controlador proporcional integral, me basta con uno proporcional. Si lo que yo quiero controlar es la velocidad del motor, entonces sí que necesito un proporcional integral. Depende de la función de transferencia de la planta. Entonces, escoger un tipo de control u otro. Lo que no voy a hacer es escoger un control más complicado de lo que realmente necesite. O sea, si con un proporcional es suficiente para conseguir los requisitos, pues ya está. O si necesito algo más, pues entonces iré ensayando con los otros. No hay un método cerrado que me diga, haz esto y siempre va a funcionar. Hay que ir ensayando, probando y ver si conseguimos ajustar el sistema o no conseguimos ajustar el sistema con las distintas propuestas de control que hagamos. Vale, pues hasta aquí el tema 5. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de examen relacionados con este tema para ya dejar esto zanjado, ¿vale? Entonces serían, por ejemplo, el problema de la colección de exámenes, la recopilación de exámenes que tenéis en el Moodle, serían estos ejercicios numerados como 5, que a veces han entrado en el examen del primer parcial y otras veces entran para el examen del segundo parcial. Sí, podríamos decir que entran para el examen del segundo parcial. ¿Vale? Entonces, este 5 nos dice determinar de forma aproximada la salida del sistema con función de transferencia GDS, tiempo de respuesta 2%, sobre oscilación, error en régimen permanente, error de posición, error de velocidad, error de aceleración. ¿Vale? Entonces tenemos el primer sistema que es 5 partido S cuadrado más 2S más 1. Vale, pues vamos a ver este sistema. Ejercicio 5, colección, exámenes. Vale. Entonces sería... Ya se me ha olvidado. 5 partido S cuadrado más 2S más 1.
Vale. Bueno, lo primero que podríamos preguntarnos es lo último que hemos visto. ¿Cuál sería el valor del error de posición, error de velocidad, error de aceleración? Bien, vamos a analizar cuál es el tipo del sistema en función de su ecuación en lazo abierto. La ecuación en lazo abierto es la que tenemos aquí. 5 partido s cuadrado más 2s más 1. Entonces, es un sistema de tipo 0. No tiene ningún polo en s igual a 0. No hay ningún término en el denominador que anule el denominador cuando s sea 0. ¿Vale? Entonces, el error de posición será 1 partido por 1 más k sub p. Y k sub p será igual al límite cuando s tiende a 0 de 5 partido s cuadrado más 2s más 1 será igual a 5. Entonces el error de posición será igual a un sexto. ¿Vale? Ese será el error de posición. Un sexto es un número de estos raros. 0,166. 0,16. ¿Vale? Vale. Es un sistema de segundo orden. Por lo tanto, la ecuación característica será s cuadrado más 2s más 1. Esta ecuación de característica tiene que ser igual a s cuadrado más 2g omega n por s más omega n cuadrado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí? Pues podemos decir que omega n, la frecuencia natural del sistema es 1 y que 2g omega n es igual a 2. Por lo tanto, g es igual a 1. Vale. ¿Qué me dice un sistema que tenga g1? Que la sobreoscilación es 0. Los sistemas que tienen g mayor o igual que 1 no tienen sobreoscilación. ¿Y qué me dice el tiempo de respuesta? 4 partido por g omega n. Porque el tiempo de respuesta va a ser de 4 segundos. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la respuesta del ejercicio, ¿no? Decir que el tiempo de respuesta son 4 segundos, que la sobreoscilación es nula y que el error de posición es 0,16. Bueno, sí, se me olvidaba. Si el error de posición es constante, ¿qué pasa con el error de velocidad y el error de aceleración? Según la tabla que hemos visto, para un sistema de tipo 0, porque son infinitos. No tengo que calcularlos, ya me lo dice la tabla. ¿Vale? Vamos a ver con Octave, a ver cómo se separa esto de la realidad. El numerador es 5. El denominador es s cuadrado 2s más 1. Vale. Bien, es un sistema, no tiene sobreoscilación. Bueno, de nuevo el tiempo de respuesta, vamos a ponerle 6 segundos. 7 segundos. 8 segundos. Vale, venga, se va viendo más bien 10 segundos. Vale, venga. Tiempo de respuesta. ¿Cuál es el valor final? El valor final es
5. O sea, el sistema tiende a tomar el valor 5. Y ese tiempo de respuesta, pues habría que calcular cuánto vale el 98%, el 2% del valor final yendo hacia 5. O sea, 5 por 0,98, 4,9, ¿vale? Entonces tendría que buscar a ver dónde está el momento en el que el sistema toma un valor de 4,9, ¿vale? Y lo tenemos aquí en 5,7, 5,7, 5,8 segundos, ¿vale? Mierda, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. No. Porque esto es el sistema enlace abierto. Por lo tanto, me sirve para calcular el error de posición, pero no la respuesta del sistema. Tengo que aplicar la regla del bucle. Entonces, la ecuación característica, o la función de transferencia, vamos a empezar por la función de transferencia del sistema. La función de transferencia del sistema será aplicar la regla del bucle a esto. Entonces, esto será 5 partido s cuadrado más 2s más 5 más 1 más 6. Vale, y esta sí que será la ecuación característica del sistema. Vale. Por lo tanto, cuando yo igualo esta ecuación característica a s cuadrado más 2g omega n por s más omega n cuadrado, el omega n cuadrado es igual a 6 o omega n es raíz de 6. Y el tiempo de respuesta ...4 partido y el g 2g omega n es igual a 2. Por lo tanto, bueno, 2 no. Vamos a tachar este 2 con este 2. G por raíz de 6 es igual a 1. O sea, G es igual a 1 partido por raíz de 6. Y el tiempo de respuesta, 4 partido por G omega n, será igual a 4 segundos. Porque 1 partido por raíz de 6 por raíz de 6 es tal. Vale. Con G valiendo 1 partido por raíz de 6, la calculadora, 1 partido por 6 raíz cuadrada, 0,408, ¿vale? Con 0,4, vamos a ver si es un valor de sobreoscilación conocido. 0,4 estaríamos entre el 20 y el 30%. Vamos a poner un 25%. A ojo. Y si no, pues usamos la fórmula y lo calculamos con precisión. Vamos a ponerlo a ojo. Entonces, esto implica una sobreoscilación de aproximadamente el 25%. ¿Vale?
Bien. Entonces, ¿cuáles serían ahora las respuestas de mi ejercicio? Sobre oscilación del 25%, tiempo de respuesta de 4 segundos, ¿vale? Venga, entonces vamos a volver a calcular, pero esta vez con la función correcta. Entonces el denominador, en vez de ser este, es 6. Vale. Venga. Esto ya cuadra mucho más. ¿Cuál es el valor final? Lo primero que tengo que averiguar es cuál es el valor final del sistema. El valor del final del sistema es 0,84. ¿Cuánto decíamos que era el error de posición? 0,16666, ¿vale? O sea, 1 menos 0,16666 es 0,8334, ¿vale? Ese es el error de posición que nos está dando, la diferencia entre la salida y el valor que debería de tener el sistema, ¿vale? Esa diferencia. Bien, bueno, pues con respecto a este 0,83334, vamos a ver cómo está evolucionando el sistema. ¿Llega al valor final por arriba o por abajo? Tiene pinta de que llega casi al valor final por arriba, ¿no? Entonces esto, si lo multiplico por 1,02, 0,85. ¿Llega a 0,85? No, no llega a 0,85. Se queda... Yo diría que no llega a 0,85. Vale, pues entonces 0,8334 por 0,98. 0,816. 816. Pues sí, estaríamos por aquí. Vamos a ver, 0,81, 81,5, 81,6. Estaríamos aquí en 3,45 segundos, ¿vale? 3,45 segundos. Esto ya sí que coincide mucho más con un tiempo de respuesta de 4, ¿vale? De forma aproximada. Y una sobreoscilación del 25% sería este número que estamos manejando del valor final, 0,8334 por 1,25. 1,04 sería el valor máximo al que llegaría el sistema, o que no, bueno, va, ya me pasó. A ver dónde está la señal, la he perdido. Bueno, empezar otra vez. Vale, 1,04. Tendríamos esta parte de la sobreoscilación máxima. Pues venimos aquí, miramos. Mira, sí, justo. Casi llega al 1,04, ¿vale? Entonces, la sobreoscilación, más o menos el 25%. El tiempo de respuesta, pues ha sido un poquito menor, de 4 segundos, ¿vale? Pero en sistemas de primer orden es mucho más preciso que en sistemas de segundo orden, porque depende de cuál sea la frecuencia natural de la sobreoscilación, coincidirá con lo que hemos previsto o se quedará corto. Vale, pues este sería el primer ejercicio de este tipo.
El segundo ejercicio de este tipo sería un poco lo contrario. ¿eh? Vamos a hacer este primero. Busque un valor de estas constantes para que el siguiente sistema tenga un tiempo de respuesta inferior a 5 segundos y una sobreoscilación menor al 5%. Y la ecuación es K, S más A, partido S, S más 0,2. ¿Vale? Y ahora sería este K por S más A, S, S más 0,2. Tiempo de respuesta menor o igual a 5 segundos sobre oscilación inferior o igual al 5% utilizando G igual a 0,7. ¿Vale? Bueno. Y hay que buscar cuáles son los valores de K y de A para que cumpla esas condiciones. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla del bucle. I de S partido por R de S será igual a K por S más A partido S, S más 0,2 más K por S más A. ¿Vale? Pues lo que se me ha olvidado antes. Y esto es la ecuación característica del sistema. ¿Vale? Tenemos un polo en el numerador. ¿Ese polo en el numerador puede que nos lo joda todo? Sí, correcto, puede que nos lo joda todo, pero la única forma que tenemos pues, de ajustar estos parámetros es a partir de la ecuación del denominador. Y luego veremos a ver si la frecuencia natural de este polo influye sobre la frecuencia natural del otro polo o no. Bien, desarrollando esta ecuación, esto será S cuadrado más 0,2 más K por S más K por A. Y esto tiene que ser igual a una ecuación de segundo grado, 2G omega n por S más omega n cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, omega n cuadrado es K por A y 2G omega n es igual a 0,2 más K. ¿Vale? Y de aquí tenemos que despejar K y A. ¿Vale? Pero primero tenemos que saber cuáles son los valores que queremos para esos. Será más fácil si les ponemos números. Vale, entonces, si el sistema tiene un tiempo de respuesta de 5 segundos, quiere decir que esto es igual a 4 partido por G omega n. O que G omega n es igual a 4 quintos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos 2 por 4 quintos es igual a 0,2 más K. Y que la sobreoscilación sea del 5%, quiere decir que G es igual a 0,7. Por lo tanto, omega n es igual a 4 partido por 5 por 0,7. O sea, omega n es... Omega n es 4 partido por 5 por 0,7, 1,14. Y la raíz de 1,14
raíz cuadrada de 1,14, 1,069. 1.069 es igual a K por A. Vale, entonces de aquí nos sale K. 8 quintos menos 0,2 es igual a K. 8 quintos menos 0,2. 8 quintos menos 0,2, 1,4. K es igual a 1,4. Y A es igual a 1.069 partido por 1,4. No, 1.069 partido por 1,4, 0,763. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el valor de K y ya tenemos el valor de A. Entonces, la función de transferencia de este sistema será 1,4 por S más 0,763 partido por S cuadrado. El 2G omega n es 1,4 más 1,6 por S más el K por A es 1.069. ¿Vale? Esta será la función de transferencia del sistema. ¿Qué podemos decir del error de posición de este sistema? Pues tenemos que analizar la función de transferencia en lazo abierto, que es K por S más A partido S más 0,2. El orden de posición será nulo, porque tenemos un polo en S igual a 0. ¿Vale? El error de velocidad será igual a 1 partido por K sub V, y K sub V será el límite cuando S tiende a 0 de S por K por S más A partido S más 0,2. Y esto será igual a K por A partido por 0,2. O sea, 0,763 por 1,4 partido por 0,2. 5,341. ¿Vale? Será este error si el caso V. Entonces, el error de velocidad será 1 partido por esto. 1 partido por esto, 0,187. 0,187. ¿Vale? Venga, pues vamos a, con estos resultados, con este cálculo del valor de A, con este cálculo del valor de K, con este error de posición, con este error de velocidad y el error de aceleración sabemos que es infinito. Si el error de posición es 0 y el error de velocidad es constante, el de aceleración es infinito. Vamos a simular el sistema, a ver qué comportamiento tiene. Bueno, la previsión no es muy buena porque la frecuencia natural del sistema es de 1,14 y la frecuencia de este polo es de 0,763. Es inferior. Entonces, va a ser dominante, o sea, de este 0, perdón. Va a ser dominante
el 0 del numerador con respecto al polo. Entonces el numerador será igual a 1,4 por el polo S más A. No. Ahora, ha vuelto. ¿No? ¿Ha vuelto? ¿No ha vuelto? Se me ha vuelto loco el teclado. ¿Seguís vosotros ahí? Sí, vosotros seguís ahí. ¿O no seguís ahí? No. Se me ha vuelto loco el teclado. No. He perdido el octave. A ver. Le doy el enter, me ignora totalmente. Pues nada, lo cierro y lo vuelvo a abrir. No pasa nada. Venga. PKG load, control. Y el numerador es igual a 1,4 por corchete 1, 0,763. El denominador es igual a 1, 1,6, 1,069. Vale, entonces el sistema es igual a transfer función de numerador, denominador. ¿Vale? Y tiene más o menos la pinta que tendría que tener. Bueno, ahí se me ha ido un decimal. Y step 6. Vale, venga, pues el sistema cumple el error de posición. Vemos que el sistema pues va a llegar a 1, llega a 1, ¿no? En el infinito. La sobreoscilación, que era del 5%, yo creo que se nos ha ido. Fijaros, la sobreoscilación en este momento está por encima del 13%. ¿Y eso por qué es debido? Es debido al cero del numerador. Ya dijimos que ese cero del numerador, si la frecuencia natural del cero es similar a la frecuencia natural del polo, entonces nos va a generar sobreoscilación. La sobreoscilación, como efecto secundario, puede que nos estropee también el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta era de 5 segundos, pero normalmente ya eso no suele ocurrir. Vale, vamos a ver cómo nos iría el tiempo de respuesta. Cuando llegamos al 1.02. Bueno, un poquito antes de los 5 segundos, ¿vale? O sea, el tiempo de respuesta no se nos ha ido, pero la sobreoscilación, debido al efecto de este cero sobre el sistema en su conjunto, se nos ha disparado, ¿vale? Habría que ver cómo, lo que pasa que es complicado solo ajustando Kaya, modificar ese criterio. Bien. ¿Cómo podríamos ver qué es lo que pasa con el error de velocidad? Pues el error de velocidad, ya dijimos que es aplicar la señal ramp, sobre el sistema SIS. ¿Vale? Entonces, el error de velocidad es constante. O sea, fijaros, en el punto... En el punto 2,2, tendríamos la misma distancia que en el punto 3,3, que en el punto 4,4, que en el punto 5,5. ¿Cuál es esta distancia? ¿Vale?
¿Cuál es esta distancia? En el punto 5,5 tenemos una distancia de 0,1, 0,2, 0,22 o 23. ¿Qué es lo que nos había dado del cálculo? 0,187. Bueno, vale. Ah, bueno, espera. A ver, sí, no, bueno, no está mal. El tiempo de respuesta es de 5 segundos, o sea, tendríamos que buscar... No, ya lo he vuelto a liar. Teníamos que buscar ese momento por encima del segundo 5. Sería más correcto buscarlo en el segundo 6. Sería más preciso. ¿Vale? En el segundo 6, tenemos aquí una distancia de 0,1, 0,18, 0,18, ¿vale? Eso ya se acerca mucho más al error de velocidad, ¿vale? O sea, el error de velocidad también tiene un régimen transitorio y un régimen permanente. Entonces, tenemos que buscar el régimen permanente más allá del tiempo de respuesta. Si el tiempo de respuesta es 5 segundos, pues en una rampa también durante los 5 primeros segundos se verá afectada. Entonces, a partir del sexto segundo, a partir del séptimo segundo, podremos ver estos valores de error de velocidad. Si se cumplen o no se cumplen. ¿Bien? En este caso vemos que también aproximadamente se cumplen. ¿Vale? Siempre está el efecto este pernicioso de ese cero que nos va a estropear las cosas un poco, pero más o menos, ¿no? Se cumple lo que esperábamos. 0,1, 0,2 sería por aquí, 0,187. A ver, en el... No. No. Joder, siempre hago igual. Le doy a la tecla que no es. Espera, y si le pongo 7, si le pongo 8 segundos, todavía mejor. 10 segundos. Todavía el efecto va a ser más preciso. ¿Vale? Entonces, si busco, por ejemplo, en el segundo, en la zona esta del 9, a ver qué diferencia tengo. ¿Vale? Del 9 al 9, 1, ¿vale? Sería esta zona. El 9 tenía aquí 0,87, 8,70, 8, este sería el 8,705, 8,702 o 9 menos 9. 9 menos 8,703, 703. Bueno, 2,97. El 1,87, 2,97, 0,020, 0,8, 9 menos 8, 7, sí. 0,29. Esperamos 0,19. Bueno, vale. Puede ser. Que esté por ahí, que estemos cerca ya de ese valor. Vale. Entonces, ahí tendríamos ese resultado. Vale, bueno, en fin, tenía la esperanza de haber hecho algún ejercicio de programación también, pero se nos ha ido el tiempo con esta parte que yo también creo que es muy interesante.
Venga, pues damos la clase finalizada por hoy y nos vemos en una siguiente sesión. A ver si voy sacando las notas de los exámenes.